Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Es de verdad que se lo digo, hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Así dicen los hermanos pentecostales, y eso es una gran bendición. Desear siempre que lluvia caigan sobre nuestras vidas. Vamos a ir avanzando con el estudio correspondiente al día de hoy. Sabemos que estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, la unidad número 4 de nuestro manual de escuela dominical. Hoy estaremos estudiando la lección número 3 de las 6 lecciones que tiene esta unidad. Libro de los Efesios, llamada la epístola de la prisión del apóstol Pablo. El apóstol escribió varias cartas o epístolas. Entre ellas se encuentra la de los Efesios. También escribió a Filipenses, Colosenses y Filemón. A estas 4 cartas se le llaman carta de las prisiones porque se llegó a demostrar de que en ese tiempo que fueron escritas, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Estaba preso, pero no por un acto delincuencial, sino por causa de la palabra de Dios. La epístola de los Efesios es comparada o tiene mucha similitud con el libro de Apocalipsis. Porque si usted se detiene a estudiar esta carta, tiene mucha profundidad espiritual que a veces ni usted la entiende a la perfección. Pero eso no quiere decir que no se sepa comprender y entender el mensaje del apóstol. Porque así mismo sucede con el libro de Apocalipsis. No es un libro sellado, sino que Apocalipsis quiere también decir revelación. Y todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido dada a la humanidad para que conozcan al Señor, lo que Él ha preferido que sea revelado, porque hay cosas que no han sido reveladas, la conoceremos cuando estemos en la presencia del Señor. Para la mejor comprensión de este libro, consta de 6 capítulos. Los primeros 3 son llamados el llamado celestial de la iglesia, comprendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Ahí vemos donde la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo y la iglesia es un misterio. Esa lección con relación al misterio de la iglesia lo vimos en la clase del domingo anterior. Luego de pasar a la sección doctrinal, veremos más adelante la sección práctica que comprende los capítulos desde el 4 hasta el 6, donde nos va a hablar de que la iglesia es un hombre nuevo, será una esposa y que es un soldado. Hoy nosotros, le voy a agradecer que vayan teniendo su Biblia a mano, vamos a tener el estudio comprendido en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 22, y el capítulo 4,
vamos a estar estudiando desde el verso 11 hasta el 32. Como siempre, tenemos un tema central del cual vamos a ir desarrollando. Hoy se titula La transformación, o sea, transformado por la gracia de Dios. La clase de hoy o el estudio bíblico nos permite hacer ciertas comparaciones con algunos conceptos gramaticales, tales como es el sinónimo, que son palabras que se dicen de diferente manera, pero quieren decir lo mismo, y el antónimo, que es lo contrario de lo que se quiere decir. Si usted dice en un momento negro, bueno, pues el antónimo viene siendo blanco. Si usted dice aquí transformado, ¿qué significa transformado? Bueno, una transformación es un cambio. Nosotros hemos sido transformados de nuestra antigua manera de vivir. Dice el mismo apóstol, 2 Corintios 5:17, que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir que de la misma forma que un gusanito se convierte en una mariposa, es una metamorfosis o una transformación, así ha sido el cristiano. ¿Y a qué se debe eso? Pero eso ha sido gracia, valga la redundancia, a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Un favor que nos ha llegado a nosotros inmerecido. Hay tres expresiones bíblicas que a veces nos confunden o no sabemos verdaderamente darle la interpretación. ¿Cuáles son esas? Primero, la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia consiste en castigar al que ha cometido una falta. El castigo. Justicia implica castigo a los violadores, a los transgresores. No solamente en el reino de Dios, sino a nivel terrenal. Y la misericordia de Dios. Si la justicia es el castigo, la misericordia es no recibir, valga la redundancia, el castigo que nosotros merecemos. Van dos. La tercera, y la gracia de Dios, que es lo que nos concierne desarrollar en este día. Pero la gracia de Dios es el favor que nosotros no merecemos, un favor que llega a nosotros inmerecido. Aparte de tener un tema central, tenemos una verdad que nos dice que la salvación revoluciona la vida de la persona. Y eso es verdad. La salvación produce un cambio en el ser humano cuando verdaderamente se ha aceptado a Jesucristo de todo corazón. Cuando usted ha permitido que el Espíritu Santo obre en usted y lo convierta en una nueva criatura. Dice el versículo clave de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos tres subtemas. Salvo por la gracia, comprendido en el libro de los Efesios del capítulo 2 hasta el número 10. Unidos en Cristo, el mismo capítulo 2 del 11 hasta el 18. Y veremos ahí que tenemos igual acceso, hemos sido convertidos en un santo templo. Y el tercer punto, una mente renovada y un estilo de vida nuevo en Cristo Jesús, comprendiendo los capítulos, el capítulo 4, los versos del 17 hasta el 32. Vamos a entrar inmediatamente, sin más preámbulo, en materia. Vamos a agradecerle que ustedes, para que tengan esa interacción igual conmigo, vamos a Efesios 2, capítulo 2, verso del 1 al 3.
Vamos a interactuar porque ustedes van a leer ahí, yo voy a leer aquí, vamos haciendo la comparación de la escritura y vamos haciendo los comentarios desde aquí correspondientes. Dice Efesios 2 del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Siempre que estudiamos las Sagradas Escrituras, el mensaje que se dio desde el principio de la creación del mundo y los mandamientos hace 6,000, 2,000, 4,000 o 2,000 años, es para nosotros tan fresco como el día de hoy, que aún no ha transcurrido. Pero nosotros sabemos que cada causa tiene su efecto. Es decir, cada vez que el apóstol se atrevió a mandar una carta, era porque había un problema en la iglesia que había que resolver. Aún él no estuviera ahí en el lugar en ese momento, le llegaba la información. Porque si nos remontamos al principio, recuérdense que yo le dije que estas cartas que yo le mencioné fueron escritas estando el apóstol encarcelado. Eso nos da a entender, porque si usted tiene libertad, usted se mueve y a veces no le da el tiempo. Yo no soy muy ocupado, pero a veces cuando amanece al poco rato yo digo, oh, pero ya son las 12. Como en esta mañana que yo desperté a eso de las 5 y cuando vine a ver ya eran las 8:10 y tuve que andar corriendo para llegar. Así va el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando Pablo escribió esta carta, el correo en la antigüedad no era como ahora, porque se tendría que esperar muchísimo tiempo para que una carta llegara a su destino, por la distancia, y los medios no estaban como hoy en la actualidad, que ahora está Facebook, está el Instagram, está el internet, está el correo, inclusive hay expresos que le llegan a usted dando el mensaje inmediatamente le llega. Pero anteriormente, en esta época, no era así. Entonces, ¿qué pasa? Que había posibilidad que el mensaje no llegara con toda claridad, a menos que no fuera enviado con una persona confiable. Pablo siempre se dignó, en cuanto escribía una carta, autenticarla de modo tal, con una introducción, que se supiera que verdaderamente era de él. Porque si leemos la carta del apóstol San Juan, vemos en primera, segunda y tercera, vemos que habían una serie de cartas que se estaban filtrando de unos apóstoles y unos maestros que se movían, que no tenían la autenticidad. Pero en cambio, en esta sí estamos seguros que tanto el emisor como el receptor, uno que la enviaba y otro la que recibía, llegaba a su destino, porque Pablo la enviaba con uno de sus discípulos. En este caso, el que llevaba esta carta se llamaba Tíquico. Así también había un nombre de Onésimo para Filemón, Epafra para Colosenses, así sucesivamente. O sea que el mensaje llegaba porque era con una fuente segura y que iba a llegar a su destino. Había un problema en la iglesia, porque ustedes saben que Pablo, siempre apóstol de los gentiles, había un problema entre judíos y gentiles. La tradición cuenta de que los judíos no querían saber de los gentiles, lo tenían como
que usándome el término como perros así, algo como despreciados, eran como unos parias, una cosa muy ajena, porque ellos se orgullecían, en parte tendrían razón, de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces los gentiles lo tenían siempre aislado, sacado del entorno. Pero eso era antes de Jesucristo, estos judíos muy observadores de las leyes. Entonces Pablo se digna en mandarle una carta para resolver un problema que había en la iglesia de Éfeso en esa ocasión. A propósito, abro un paréntesis, Éfeso fue una de las iglesias de la que el mismo Señor le mandó una carta. La iglesia de Éfeso, Esmirna, la Odisea, Tiatira, etcétera, etcétera. Pablo le hace recordar que el Señor Jesucristo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos, la transgresión a la ley dada por Moisés. Cuando él añade la palabra pecado, hoy nosotros sabemos pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el que hace lo malo, no hace. La palabra pecado surgió, o sea, se absorbió y se trajo a la Sagrada Escritura de un concepto griego que decía que había la comparación de un arquero y un lugar que funcionaba como el blanco. Un blanco representaba un círculo con un punto exacto en el medio, donde el que lanzaba la flecha la tiraba. Eso se ha visto hasta, hay un deporte ahora de tiro libre de flecha, donde el arco usted puede acertar arriba, abajo, en el lado, pero si daba en el centro, no erró. Pero si no daba, entonces ese concepto era lo que he llamado pecado. El pecado, errar al blanco. Entonces Pablo le dice, recuérdense que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y que en otro tiempo, siguiendo tres cosas aquí: la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y siguiendo los deseos de la carne. Tres pecados horribles. Porque, hermanos, no es un secreto de que nosotros, antes de venir al Señor, estábamos muertos, andábamos caminando. Pero aquí la muerte significativa es la muerte espiritual. Porque nosotros nacimos bajo el pecado, bajo la maldición, bajo la desobediencia. Nosotros no es que seamos pecadores o erramos al blanco porque pecamos. No, es que nuestra formación, recuérdense que dijo el salmista David, en pecado me concibió, en pecado ha sido concebido, y en pecado me concibió mi madre. Porque esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero no solamente por lo que dijera David. El Señor, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ¿cuál fue la sentencia? No coman de ese árbol, porque el día que coman ciertamente morirán. ¿Se desaparecieron Adán y Eva? No, después tuvieron a Caín, a Abel, a Set, y tuvieron hijas e hijos, que la Biblia no menciona los nombres, pero lo tuvieron, muchos. ¿Qué pasa? Que ellos no desaparecieron materialmente, pero sí espiritualmente desaparecieron delante de la presencia del Señor. Dicho sea de paso que antes del pecar, Adán hablaba con el Señor, como dicen los americanos, face to face, de cara a cara. Pero después que pecó, hubo ese velo y se hubo que sacarlo. Entonces, esa tendencia pecaminosa se sigue remontando en nosotros hasta el momento en que llegó Jesucristo. Porque por gracia
hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces la clase de hoy nos habla que hemos sido transformados por la gracia de Dios a través de Jesucristo, que nos ha dado la salvación para nosotros poder tener la libertad. Y eso le hizo saber a los hermanos de Éfeso que habían esa pugna y tenía esa tendencia. Si nosotros nos pasamos al versículo 3 de dicho capítulo, vamos a ver que había una pugna, esa disensión, había ese problema entre judíos y gentiles. Pablo le da ese retrato de quiénes eran, cuál era su situación, hacia dónde se iban a conducir. Le presentan el pecado, le presenta el mundo, le presenta la potestad de la tiniebla. Si lo deja ahí, o ahí hubiera terminado el mensaje, hubiera sido muy difícil para ellos, inclusive para nosotros. Dice el verso 4. El versículo 4 del capítulo 2 que estamos estudiando, dice, pero Dios, siempre hemos dicho aquí que cuando en la palabra, en las Sagradas Escrituras, encontramos un pero, debemos detenernos. Oiga lo bonito que dice aquí, desde el verso 4 hasta el 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis ahí que dice, porque por gracias sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve y repite verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando ya termina el mensaje, desde el verso 1 hasta el versículo 3, añade el apóstol, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos, como dijimos al principio, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y que por gracias soy salvo. Pablo le da a entender ahí, no solamente a los gentiles, porque dicho sea de paso, ellos no conocían de leyes, no conocían de Jesucristo ni nada de eso. El mensaje en su esencia va hacia los judíos, pero para que sea absorbido y que los gentiles también tengan conocimiento de ello. Porque ya no era por asunto de ritos legales conforme a la ley que Dios lo permitió que sucedieran esas cosas, porque la ley se convirtió en una sombra o en un ayo, en un bastón para conducir a la humanidad a Cristo Jesús. Todos esos sacrificios no lo descartamos ni le quitamos su valor. Todos esos sacrificios, todos esos holocaustos que se hacían era para llegar hasta Jesucristo. Entonces ya usted no puede, hoy en la actualidad hay muchos judaizantes, hay muchas sectas religiosas que todavía quieren seguir con esos ritos antiguos, pero ya nosotros nos refugiamos en la sangre de Jesucristo y hemos recibido la salvación por medio de su sacrificio en la sangre, a través de la sangre. Ese Cordero Inmaculado que fue crucificado en la cruz del Calvario
por medio de él nosotros somos salvos. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque el judío, aparte de ser muy observador de la ley, también iba inmerso en las buenas obras. O sea que hacían ese paralelismo porque entendían que a través de ello iban a tener el mejor favor ante Dios. Pero Pablo dice, no es por obra tampoco, para que nadie se gloríe, porque, eso yo parafraseando, porque quiero que se entienda y se sepa que la salvación es dada por gracia. Eso es un favor no merecido para cada uno de nosotros, y por la misericordia de Dios, porque si a bien vamos, nosotros éramos reos de muerte, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si usted es cristiano, ¿tiene que estar ajeno a las obras? No debe estar ajeno a las obras. Porque si hay una cosa que le demuestra a usted que usted es un cristiano auténtico, cuando usted tiene la fe en Cristo Jesús y actúa en función de las obras. Las obras y la fe en el cristiano es como la respiración. Usted aspira y respira. Respira y aspira. Aspira y respira. Es decir, coge aire y lo suelta. Así mismo es la fe y la obra, que una sin la otra no funciona. Si nos remontamos al libro del apóstol Santiago, vemos que Santiago hace mucho hincapié en las obras, e inclusive hace cierto interrogante: muéstrame tu fe a través de las obras, o si tú no tienes obra, muéstrame tu fe. O sea que había como una pugna, que el que lo ve y lo analiza y dice, pero ven acá, mientras Pablo hablaba de la fe, ¿y por qué entonces Santiago lo que habla es de la obra? Porque la fe sin obra es muerta, y si usted no obra, la fe es muerta. Si comparamos, podemos decir que la una es el complemento de la otra. Si usted ha aceptado a Jesucristo a través de la fe, usted también va a funcionar con las obras. Porque la fe es algo invisible. ¿Qué sabe usted si yo tengo fe o no la tengo? A menos que yo no la manifieste y la predique a los cuatro vientos. Pero sin usted ser ni mago ni adivino, si usted ve mis acciones, las obras que yo hago, entonces usted puede, desde un punto de vista ordinario, saber si verdaderamente yo soy un cristiano auténtico o no. Y el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Acaso no dijo él que por su fruto se conoce el árbol? Y que por su fruto le conoceréis. Mi amigo Rafaelito, ¿es o no así? Por su fruto se conoce el árbol. Porque usted no va a agarrar un mango. Ya empecé a tirarle piedrecitas desde aquí para que no se me duerma. Usted no va a agarrar un mango de una mata de auyama, ni viceversa. Entonces, según es el árbol, así es el fruto. Estamos bien claritos de que por gracia hemos sido salvos, no por obra, para que no nos gloriemos. Pasamos ahora rápidamente a la unidad, al subtema número 2. Salvo por gracia. Le dije que le iba a hablar sintetizado, porque esta carta es para usted leerla y releerla y ampliar. O sea que tiene solamente con un solo versículo usted daría una tremenda conferencia. No quiero decir la expresión que a veces a mi esposa no le gusta que yo diga, pero lo voy a decir. A veces el tiempo se hace muy corto. No es que he terminado, yo sí se respeto lo que dice ese reloj. Unidos en Cristo. Punto número 2. Dice Efesios 2, del 11 al 18, como le dije que íbamos a leer, porque una carta lo que hay que hacer es leerla. Es más, yo por no venir aquí a ser un simple lector, porque no tendría sentido, pero la clase de hoy nos llama, mire,
a usted ir definiendo esos puntitos uno a uno, hace cierta síntesis o lo deja que pase. Y es así, porque una carta que le mandan a usted, usted la lee y solamente la lee. Lo que eso diga, eso es. ¿Es así o no es así, hermana Bélgica? Una carta a usted, yo le envío una carta, querida hermana Bélgica, por este medio le digo que me espere allá y que vaya preparando todo lo que usted me tiene, que yo voy con mucha hambre, porque usted, pues ya no hay que sacarle más preámbulo. Ya usted sabe a qué yo voy. ¿Y qué yo persigo con mandarle esa carta? La endulcé, le mandé su saludo y le dije, guárdeme todo que yo voy para allá. Que no me he desayunado ni nada, si en cuanto a comida. Porque ya usted sabe, bueno, si viene el hermano Morel, si ya yo puse una libra de algo, voy a tener que poner 2 o 3. Pero no se asuste porque ya yo no estoy en eso. Antes yo sí comía, pero ahora no. Si no, pregúntele a Marta Lucía, mire cómo estoy. y sigo, ya no, a mí me pueden invitar a la casa sin temor, si con un vaso de agua o una limonada es suficiente, o sea que no hay problema. Antes sí no, cuando usted me sacaba un plato de comida yo la probaba y decía, bueno, sí está bueno, y pues, hermana, ¿y cuándo usted va a servir? La honra y la gloria de Dios, hermano. Hay que salpicar la cosa con ciertas cositas así. Unidos en Cristo. Dice el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí viene. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que también estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria al Señor. Si ustedes me van siguiendo, vemos primero la gracia de Dios manifestada entre dos pueblos. Uno que se consideraban ya muy santurrones, muy reservados, solo ellos y nada más ellos. Porque por algo dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice, Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que les recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aparte de que, como es natural, Dios había reservado al pueblo de Israel con un propósito estratégico dentro del mapa mundial, estratégico en cuanto al pueblo y estratégico porque ya la profecía determinaban que el Salvador, el Redentor del mundo, iba a venir del pueblo de Israel, de una aldea pequeña, paupérrima, desechada, de Belén de Judea. Cuando el judío se quiere estar gloriando, el Señor también le dijo a la mujer samaritana que ellos adoraban a lo que no sabían, pero ella ignoraba también que estaba hablando con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Y tenían los samaritanos como gentiles, tenían ya cierto conocimiento, porque adoraban en un lugar diferente. Entonces el Señor le dijo, ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque que esa mujer se sorprendió, porque que había una enemistad grande entre judíos y samaritanos, o sea, entre judíos y gentiles. Pero Dios de esos dos pueblos hizo uno solo, a través de la muerte
y la resurrección en la cruz del Calvario le dio salvación y unió a esos dos pueblos para que haya compatibilidad. O sea que ya todavía existe esa tendencia menos separatista, pero ya ha sido más aceptable porque ustedes saben que todavía muchos de los judíos no han aceptado a Jesucristo como el Mesías prometido. Tanto algunos judíos como mucha gente están esperando que llegue el Mesías prometido. Ojalá no se le haga tarde porque sabemos que Israel será salvo como lo expresa el Señor. Bien, luego de saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que por medio de la cruz hemos obtenido una reconciliación donde ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles, ni nada, sino que hay un pueblo. Condición, aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Un solo pueblo. Jesucristo es la piedra del ángulo en la cual los edificadores, o sea, los profetas, y todavía en la actualidad, evangelistas, maestros, pastores, siguen edificando esa piedra del ángulo. ¿Y qué era lo que es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo es una piedra, valga la redundancia, que marca el desenlace de cómo debe ir una construcción. Si ustedes observan un billete de $1, ahí hay una figura piramidal con un ojito. Tiene una especie de un triángulo, así, la forma de la pirámide. Eso tiene varias interpretaciones. Porque la gente de hoy, de pleno siglo XXI y los anteriores, esperan a ese Mesías o a ese rey, pero ya no sería Jesucristo. Ya eso se refiere al anticristo, que es diferente. Cuando le digo la piedra del ángulo, es porque está dividida ahí, porque esa piedra es la que marca el orden formal. Y hay un mensaje de los Illuminatis que dice el nuevo orden mundial, que están esperando que esa piedra angular baje y complete símbolo, que complete esa pirámide, porque de ahí en adelante es que se van a venir desarrollando todas las cosas. Eso mismo ha sucedido con Jesucristo y con su iglesia. Jesucristo ha sido la piedra del ángulo sobre la cual nosotros estamos edificados. Cuando nosotros recibimos la salvación por la gracia, somos reconciliados unos con otros. Ya no solamente israelitas y gentiles, sino entre nosotros mismos. Porque hay algo en común, que usted es mi hermano porque usted tiene un mismo padre que yo. Somos hermanos en Cristo porque por medio de la cruz hemos tenido la reconciliación con el Señor y uno con nosotros. Al tener ya esa unidad, hemos recibido una mente y un nuevo estilo de vida. Dice Efesios 4, 17 y 24. Me voy a permitir a leerlo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Oiga lo que le dice Pablo. O sea que habían ya gentiles buenos y gentiles malos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestras mentes y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y en la verdad. Eso no tiene nada de desperdicio. Habría que hacer unos comentarios, pero como le dije al principio, para concluir, hermano, en Efesios capítulo 4, del verso 25 hasta el 32, hay una lectura, como le prometí. Esto es ya yo leyendo y terminando. Hay una lectura que yo logré extraer 19 cosas prácticas que se encuentran en estos versículos imperativos. O sea, no es que si usted quiera, no, que son mandatos del Señor para cada uno de nosotros, teniendo ya una nueva manera de vivir. Comienzo. Por lo cual, y lo voy a ir enumerando seguido mencione la palabra. Por lo cual, desechando la mentira, uno, ojo y oído con esto, hermano, como dice la Biblia. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Uno, mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Dos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Tres, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 5. El que hurtaba, no hurte más. 6. Si no trabaje. 7. Haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. 8. Salga de su boca, sino la que sea buena. 9. Palabra buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis. 10. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. 11. Enojo. 12. Ira. 13. Gritería. 14. Maledicencia. 15. Toda malicia. 16. Antes sed benignos uno con otro. 17. Misericordioso. 18. Y perdonándoos unos a otros. 19. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, a mí no me gusta hablar mentiras. Ya yo terminé. Hermano, que Dios le bendiga. Continuarán.